Buenas noches. Prosiguiendo con nuestros relatos, hoy voy a dedicarme al cuento también de Manuel Mujica Lainez, Los amores de Leonor Montalvo, de la antología de cuentos Misteriosa Buenos Aires. Ya di datos biográficos de Manuel Mujica Lainez, pero conviene hacer una breve reseña sobre este cuento. Una porque es bastante extenso, son 29 páginas. Yo me resistía a leer novelas justamente por la extensión y preferí dedicarme a compartir con ustedes cuentos, pero lamentablemente este cuento con 29 páginas voy a tener que leerlo por lo menos en 2 episodios. Así que brevemente les comento que se trata de un cuento, al igual que el resto de los cuentos de esta colección Misteriosa Buenos Aires, son cuentos basados en hechos históricos, pero novelados, o sea, con mucho componente de ficción novelada. Retratando usos y costumbres del 1500, ¿no? De ese siglo tan importante para la navegación europea, porque fue la época en que portugueses, españoles, ingleses, etcétera, comenzaban a navegar por el mundo, descubrir nuevas rutas, etcétera. Y bueno, este cuento está ficcionado aquí en Buenos Aires y habla de un pulpero, Filomeno Castillo, que trata de casar a su hija con un hombre hijo dalgo, un hombre ilustre de la comunidad, don Francisco Montalvo, y bueno, resulta que don Francisco Montalvo es un hombre como de 41 años, y imagínense, para la época tener 41 años era ser viejo, cuando ahora todo el mundo sabe que una persona de 41 años es joven. Y la hija de don Filomeno Castillo, que sería el pulpero, la hija del pulpero, que se va a casar con este hombre, tiene 16 años. En esa época eran muy comunes los matrimonios entre hombres grandes y mujeres jovencísimas. Lamentablemente la mujer en esa época era vista como una mercancía, era vista como un negocio en muchas clases sociales. Bueno, comienzo con el cuento en cuestión. Creo que voy a llegar hasta la página 12, por la extensión. Filomeno Castillo, el pulpero de la calle de San Cosme y San Damián, se pavoneaba como un cortesano. Hasta había trocado el delantal de algodón con el cual disimulaba la falta de ropas más ceñidas y honestas, por unos calzones dignos del primer alcalde. Desdeñando el deprimente mostrador, símbolo de su ocupación villana, sin el pañuelo verde que anudaba a la cabeza, confirmaba su parentesco con la piratería. Paseaba soberbiamente entre su clientela. Todos querían saber las novedades, las noticias, y él las daba gota a gota, como quien sirve un vino precioso, un vino harto mejor que los del Paraguay y Santa Fe, que se agriaban en sus barricas. Entraban las gentes a pedirle las abigarradas mercaderías apiladas en los estantes, pues Filomeno era también corredor de ventas. Discutían un momento, por costumbre, sobre el precio de las pasas, de los bizcochos, del jabón de Tucumán, de las madejas de hilos, y enseguida se dibujaba en los labios del comprador la pregunta que colmaba de gozo al comerciante. ¿Qué hay de la boda, señor Castillo?
El pulpero no se cansaba de repetir los detalles ni la asamblea de escucharlos. La boda tendría lugar 12 días más tarde. La consagraría el propio obispo de Buenos Aires, su señoría Fray Pedro de Fajardo, quien era no solo un prelado piadoso, sino hijo de todo un caballero de Calatrava. A Filomeno se le hacía agua la boca. Por 100ª vez desplegaba los últimos regalos que don Francisco había enviado a su hija y que guardaba celosamente en una alacena. Las negras se extasiaban con el faldín a la francesa y el jubón con ribetes. Esos eran lujos que convenían a la futura esposa de un gran señor. La charla giraba como una rueda de colores, en cuyo centro, mareante, el orondo gallego se ahogaba de vanidad. Entrecerraba los ojos y se creía trasladado a la casa de su hija, entre tapices y doradas pinturas religiosas. Suegro de Dios, no, suegro de don Francisco Montalvo, él, el pulpero de la calle de San Cosme y San Damián. ¿Qué no se podía esperar de una carrera así iniciada? Se figuraba muy sentado en el escaño del cabildo, con la vara entre las manos gruesas, o a caballo de alférez real, haciendo tremolar el estandarte. Los hechos se habían sucedido con tan vertiginosa rapidez que le parecían un sueño más, un sueño que se confundía con las fantasías de grandeza que de noche le revolvían en el lecho junto a su flaca mujer. Don Francisco había entrado por la puerta de la esquina 2 meses antes, para quejarse de que había encargado unos higos y no se los entregaban. Quiso la casualidad que viniera él mismo en vez de mandar a uno de sus esclavos, y que quien le atendiera no fuera Filomeno Castillo, anulado por el dolor de encías, sino su hija Leonor, y quiso, para coronar las yuxtapuestas voluntades, que don Francisco se prendara como un muchacho a los 41 años de aquella flor de 16, de aquel jazmín de la calle de San Cosme y San Damián. Menudearon las visitas con sazón de escándalo. El pulpero dejaba hablar. ¿Qué le importaban las serenatas insolentes de los mozos? Se observaba día a día cómo se caldeaba la pasión del soltero glacial, si lo veía enrojecer en la fragua y retorcerse como un hierro que toma la hechura que se le impone. Ya podían avinagrarse los guitarreros despreciados, despechados, e insinuar esto y aquello en sus canciones cojas. Él estaba seguro de la virtud de su hija única. Por otra parte, la menor sospecha, el indicio más leve, hubiéranle bastado para curarla a palos de las fiebres peligrosas, con una energía doblemente gallega y pulperil. Hasta que don Francisco, a punto por fin, su metal recalentado para los toques definitivos, sucumbió ante la tentación de tan frescos candores y solicitó en matrimonio a la niña que desesperezaba en él como serpientes dormidas en la nieve, sensaciones desconocidas. Filomeno la concedió de inmediato, no consultó ni con su mujer,
ambulante esqueleto que había perdido toda voluntad hacía largos años, ni con Leonor, quien no había hecho en el curso de su corta vida más que recibir y ejecutar órdenes. Filomeno se regodeaba con tal deleite que no se hubiera cambiado por don Bruno Mauricio de Zavala, gobernador del Río de la Plata, regidor, alcalde, alférez real. Qué fastuosas puertas se abrían a su ambición de padre político, de uno de los vecinos más acaudalados y uno de los hidalgos más principales de la provincia. Gloria de tanto ilustre, ¿a trueque de qué? De una muchacha sin formas, filosa, asustadiza, cuyos rasgados ojos siempre miraban al suelo y cuyos pómulos góticos recordaban los de las estatuas de piedra de su Galicia natal. El pulpero no conseguía comprender cómo un ser tan desprovisto de gracia podía haber seducido a un caballero de la calidad de don Francisco. El respeto de los no iniciados frente a los grandes misterios le sobrecogía en la soledad de sus meditaciones. A no dudarlo, recelaba esa mocita esfumada algo secreto, sutil y punzante, como un aroma que no alcanzaba a percibir su olfato y que había enloquecido los sentidos alertas de Montalvo. El padre la trataba ahora como a un personaje de cuento, depositario de dones para él impenetrables. Eso sí, no se le hubiera ocurrido averiguar si Leonor amaba o no a aquel frío y silencioso hidalgo, 25 años mayor. Ni se le hubiera pasado por la mente suponer que, como aconteció para su desventura, después de bendecir la boda, de ser bendecida la boda por fray Pedro de Fajardo, no volvería a ver a su hija, ni sería alcalde, ni regidor, ni nada más que un pulpero amargado y decepcionado de la calle de San Cosme y San Damián. Entretanto, ignorante de las maquinaciones del sino adverso, paseaba con magnífico porte entre las negras asombradas y distribuía con rumbo inaudito los vasos de vino de Santa Fe. Poco tardó Leonor Montalvo en saber que su vida conyugal, carecería de ciertas satisfacciones esenciales. Don Francisco, a pesar de que hubiera podido ser su padre, ¡ay no!, que nunca hubiera podido serlo, no le disgustaba. Elegante, señorial, pausado, con un tic nervioso en el ojo izquierdo, era distinto de cuantos hombres había conocido en la tienda de San Cosme y San Damián. La halagaban el interés que en él había suscitado y los obsequios con que la colmó durante su noviazgo breve. Las mocitas del barrio abrieron tamaños ojos cuando les enseñó las ajorcas de turquesas y los pañuelos de randas y la cadena de diamantes que había sido de los mayores de Montalvo. La niña extrañó apenas a los guitarreros que noche a noche se apostaban frente a las rejas de la pulpería para cantarle.
Filomeno se había hecho comprender que junto a don Francisco gozaría de halagos muy superiores a los que le brindarían esos pobres tañedores de vihuela. Mal pesara a sus 50 ceñidas y a sus ojos lánguidos, sería una de las primeras damas de Buenos Aires. En las corridas de toros y en las fiestas patronales estaría en el estrado de la plaza cerca del gobernador, haciéndose aire con el abanico. ¿Era posible ambicionar más bella suerte? Turbada por los razonamientos de su progenitor, por el majestuoso empaque del caballero, que cuando hablaba olvidaba una mano en el pecho, como los modelos de los retratos antiguos, por el titular de las piedras sobre su seno adolescente y por la envidia mal encubierta de sus amigas, no quiso oír a su madre la sola vez que tímidamente trató de mostrarle la otra cara de su casamiento desigual. Me voy a detener acá porque lo veo un tanto largo al cuento este de 29 páginas. Pero bueno, ya se habrán imaginado el escenario en el que empiezan a transcurrir las acciones, las escenas y los pareceres de cada personaje, ¿no? Lo que elucubraba el personaje principal y los personajes secundarios de la historia. Vamos a seguir en una próxima edición. Creo que es perfectamente seguible, así no demoro más de lo debido, porque no me gusta hacer videos demasiado largos que cansen o que aburran a la persona que está oyéndolos o viéndolos. Otra de las buenas noticias que recibí en el día de hoy fue la edición de un libro de una aristócrata inglesa, acá tengo el nombre, se llama Lady Anne Glenconner, y el libro es un libro de cuentos, Manners and Mischiefs, algo así como modales y sus astucias, modales y astucias, algo así podríamos traducir. Que de todos modos, si el libro está publicado solamente en inglés, prometo traducirlo y prometo también leerlo en la versión en inglés y en la versión en castellano. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el tercer envío de estos videos dedicados a compartir con ustedes cuentos. Muchas gracias.